Hoy vamos a abordar una distinción médica que es absolutamente fundamental, porque el COVID persistente no debe confundirse con un trastorno neurológico funcional. Para explicarlo nos vamos a basar en una revisión científica muy rigurosa que busca precisamente aclarar esta confusión y orientar hacia un diagnóstico correcto. Para desgranar este tema tan importante, vamos a seguir una estructura muy clara. Empezaremos por el desafío que supone el diagnóstico. Luego, repasaremos un poco de historia para entender el contexto. Nos meteremos de lleno en la evidencia biológica y los signos clínicos que los diferencian. Y cerraremos con lo más importante: ¿por qué un diagnóstico preciso es sencillamente crucial? Bien, pues entremos en materia. El núcleo del problema es este. ¿Por qué estas dos condiciones, que son muy diferentes, a veces se confunden en la práctica clínica? La respuesta a esta pregunta, como vamos a ver, tiene un impacto directo y muy real en la vida de muchísimas personas. La fuente científica que analizamos es tajante. Esta confusión no es un debate teórico ni mucho menos. Conduce a diagnósticos equivocados, a tratamientos que no solo no funcionan, sino que pueden ser perjudiciales y, en definitiva, a un daño real para la salud de los pacientes. Para poder comparar, es fundamental tener claro qué es exactamente un trastorno neurológico funcional. Según sus propios criterios diagnósticos, se define por tener síntomas neurológicos que no encajan, que son incompatibles con una enfermedad neurológica o médica conocida, y se diagnostica al encontrar inconsistencias en la exploración física. Es importante quedarse con esta idea: la incompatibilidad con una causa médica conocida. Ahora, para entender de dónde viene esta confusión, tenemos que dar un pequeño paso atrás en el tiempo, porque resulta que estas dos formas de entender los síntomas tienen una raíz común, pero en un momento de la historia sus caminos se separaron por completo. Como vemos en este gráfico, todo parte de un concepto del siglo XIX llamado neurastenia. Era una especie de cajón desastre. Con el tiempo, este concepto se dividió en dos corrientes. Una siguió un modelo patobiológico, o sea, buscando causas físicas y medibles de la enfermedad. La otra, en cambio, continuó por una vía que podríamos llamar psicosomática. Y esta división es la clave de todo. La vía patobiológica, basada en la ciencia y en la evidencia, nos llevó a entender enfermedades posinfecciosas como la encefalomielitis miálgica. La otra vía, la psicosomática, mantuvo en la línea de pensamiento que viene de las antiguas ideas sobre la histeria y que ha desembocado en el diagnóstico actual de trastorno neurológico funcional. Son dos mundos distintos. Muy bien, dejemos la historia y vayamos a lo que de verdad zanja el debate: la ciencia. Aquí es donde los hechos objetivos se separan de las interpretaciones. Vamos a ver toda la evidencia que demuestra, sin lugar a dudas, la naturaleza biológica del COVID persistente. Hay que ser muy claros. El COVID persistente no es un conjunto de síntomas vagos o inexplicables. Es una enfermedad compleja, que afecta a múltiples sistemas del cuerpo y cuya base biológica está cada vez más documentada por la ciencia. No es una opinión, son datos. Y cuando hablamos de base biológica, ¿a qué nos referimos? Pues a toda esta lista de anomalías físicas medibles y documentadas. Hablamos de problemas en el sistema nervioso autónomo, en los vasos sanguíneos, de persistencia del virus en el cuerpo, de problemas inmunitarios, de fallos en el metabolismo. No son síntomas subjetivos, son hallazgos objetivos de laboratorio y pruebas de imagen. Y aquí llegamos al punto central de todo el argumento. Recordemos la definición de trastorno neurológico funcional. Exigía la ausencia de una enfermedad médica que explicara los síntomas. Bueno, pues la existencia de toda esta evidencia biológica en el COVID persistente hace por definición que un diagnóstico de TNFF sea incorrecto. No lo decimos nosotros, lo dicen sus propios criterios. Vale, ya hemos visto la biología. Ahora, ¿cómo se traduce esto a la consulta del médico? Vamos a ver que existen señales y síntomas muy claros que permiten diferenciar una condición de la otra durante una exploración física bien hecha. A nivel de síntomas, las diferencias son enormes. En el COVID persistente, los síntomas cardinales son el malestar postesfuerzo, o PEM, y la disautonomía, que es un fallo del sistema nervioso que regula funciones automáticas como el pulso o la tensión. En el TNC, en cambio, los síntomas clave son otros, como las crisis funcionales o una debilidad que aparece y desaparece. Esta tabla es muy útil porque resume los signos objetivos que un profesional puede encontrar. Por ejemplo, en el COVID persistente se puede medir una taquicardia al ponerse de pie o ver una coloración azulada en la piel, la acrocianosis. Son hallazgos físicos reales. En el TNF los hallazgos son de otra naturaleza, como una debilidad que no es constante o una pérdida de sensibilidad que no sigue la distribución lógica de los nervios. Y esta imagen es la prueba perfecta. Lo que vemos es un signo físico real y verificable: acrocianosis en las piernas de una persona con COVID persistente. A este paciente, de hecho, le habían diagnosticado erróneamente un TEF, pero este hallazgo, que es objetivo, no era funcional, era la prueba visible de una disfunción del sistema nervioso autónomo.
Es que signos como este son la prueba del algodón. Ofrecen una evidencia concreta, visible, de que hay una causa fisiopatológica detrás de los síntomas. Esto desmonta por completo la idea de que pueda tratarse de un trastorno funcional. Y todo esto nos lleva a la parte más importante. ¿Por qué insistimos tanto en esto? ¿Por qué es tan grave equivocarse? Porque las consecuencias en el mundo real, para la gente, son enormes. Muy sencillo, porque un diagnóstico correcto de COVID persistente es la llave que abre la puerta a investigar y tratar todas estas condiciones específicas y bien definidas que son la causa real de los síntomas. Si se pone la etiqueta de TNF, toda esta investigación y posible tratamiento simplemente no se hace. Y fallar en el diagnóstico tiene consecuencias muy serias. Los pacientes acaban en terapias psicológicas o programas de ejercicio que no solo son ineficaces, sino que pueden empeorar gravemente su estado de salud. Mientras tanto, se retrasa o se niega el acceso a la atención médica que de verdad podría ayudarles. La conclusión de la revisión científica es así de clara, inequívoca y directa. No deja ningún lugar a la duda. La idea de que hay un solapamiento significativo entre las dos condiciones es, sencillamente, un error basado en una falta de conocimiento de la evidencia actual. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. Más allá de los datos y la ciencia, tenemos que pensar en el coste humano de un diagnóstico erróneo, el coste en la salud de una persona, en su calidad de vida y también en su confianza en un sistema médico que debería ayudarle. La conclusión final, la idea con la que debemos quedarnos, es esta. Reconocer el COVID persistente como lo que es, una enfermedad biológica compleja y medible, no es una opción. Es el pilar fundamental para un manejo médico adecuado y para ofrecer una esperanza real de tratamiento y recuperación a millones de personas afectadas.